Ejercicio número 5 de dinámica. Hallar F. Queremos hallar la fuerza F que está en la figura para que la cuerda permanezca tensa, formando un ángulo de 60. Entonces tenemos un ángulo de 60. Se está mostrando en la figura también un cierto ángulo F. Y acá nos están dando el valor que es 60 grados. Entonces tenemos que encontrar esa fuerza F. Además tenemos que encontrar la tensión. La tensión también es otra incógnita de la cuerda. Si entonces queremos saber la tensión de la cuerda teniendo estos datos, las masas de los cuerpos A y B. Obviamente el cuerpo grande va a tener 10 kilogramos, como es lo más probable, ¿verdad? Entonces este cuerpo va a ser el cuerpo A. Entonces acá le colocamos el cuerpo A. Y el pequeño, el de 2 kilogramos, va a ser el cuerpo B. Este que está acá en el aire. Ahí está el cuerpo B. Y entonces tenemos un cuerpo A que se está deslizando sobre una superficie lisa, porque no se menciona en ningún momento fricción, ¿verdad? Una superficie lisa, gracias a esta fuerza, y esta fuerza es tal que esta cuerda va a formar un ángulo de 60 grados respecto a la vertical, 60 grados. Entonces tenemos acá. Se tiene que cumplir de esta manera. Entonces, a medida que este bloque vaya avanzando, los 60 grados se van a mantener en todo momento y la cuerda va a estar tensa. Entonces tenemos dos cuerpos móviles en estudio, que serían el cuerpo A y el cuerpo B. Entonces nos vamos directamente a la identificación de fuerzas. Vamos a aprovechar este gráfico y acá vamos a tener la fuerza que nunca va a faltar, que es el peso de A y también el peso de B. Le vamos a ir colocando ahí WB, peso de B, y WA al peso de ese cuerpo de 10 kilogramos. Le colocamos WA. Muy bien, luego, a ver, enfoquémonos en uno solo. Estamos en B. Fíjense que en B ya tenemos el peso que nunca va a faltar. En el entorno de B no hay la presencia, no está haciendo contacto con una superficie móvil, fija y demás. Solo tiene una cuerda ahí. Entonces esa cuerda va a generar una tensión, una fuerza de tensión sobre este cuerpo B. Acá entonces la colocamos a la tensión. Esa tensión, al tratarse de una sola cuerda, se va a repetir en el otro extremo con la misma magnitud, pero con un sentido y dirección, con un sentido distinto, un sentido contrario a la primera tensión. Entonces ambas tensiones van a ser, las vamos a bautizar con T mayúscula. T mayúscula por aquí y T mayúscula por acá. Entonces, sobre el cuerpo B se aplican dos fuerzas, la tensión y el peso, nada más. Sobre el cuerpo A se aplica también esta tensión, se aplica el peso, se aplica la fuerza. Entonces tenemos en este lado la tensión, arriba no hay nada, en la derecha sí está la fuerza, hacia abajo tenemos un contacto con esa superficie fija. Entonces a ese contacto físico con esa superficie fija va a generar una reacción denominada normal de A. Entonces, sobre el cuerpo A se ejercen un total de 4 fuerzas y 2 en el cuerpo B. Pasamos al diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para A y otro diagrama de cuerpo libre para B. Entonces aquí comenzamos con el cuerpo A, con el cuerpo más grande. Tenemos 4 fuerzas en total. Tenemos la normal, pero la normal de A, por si acaso lo diferenciamos para que quede más claro. Tenemos la fuerza, que simplemente es F, que está jalándolo, que está arrastrándolo hacia la derecha. Tenemos el peso simplemente, solo va a estar el peso, pero el peso obviamente de A. Nos estamos enfocando en A.
Aquí está el peso de A. Luego tenemos una tensión. No hay fricción, entonces esto vamos a anular. Pero sí tenemos una tensión que tiende a jalar al cuerpo hacia abajo, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces de esta manera. Ahí está la tensión. Lo vamos a alargar un poco más para que sea más visible. Ahí tenemos la tensión. Esta tensión entonces tiene su grado de influencia tanto en el eje X, por eso es que, por la necesidad que tenemos de descomponerlo, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces le colocamos en el eje X y en el eje Y también. Una descomposición. Entonces esta es la tensión generada por la cuerda que se está aplicando sobre ese cuerpo A. Entonces acá le colocamos simplemente una T mayúscula. Entonces no hay la necesidad de descomponer obviamente la normal, la fuerza, tampoco el peso, pero sí la tensión. Entonces le tengo que sacar el equivalente de la tensión sobre los ejes, sobre el eje Y y sobre el eje X. Entonces sobre el eje Y, previamente necesitamos un ángulo, ¿verdad? Vemos dónde se repite el ángulo. Vamos a utilizar este vector de acá. Ahí se repite el ángulo, ¿verdad? Acá está, respecto a esta vertical y la cuerda en sí. Entonces por ángulos se va a repetir esos 60 grados justo acá. Ángulos opuestos, ¿verdad? Se repite acá. Y esta acá también. Muy bien, entonces la que nos sirve es quizá la primera, la que ya estaba en el gráfico. Es decir, que ese ángulo de 60 está entre la vertical y la inclinación o la dirección de la cuerda, justo ahí. Entonces cuando tenemos una descomposición adyacente, dijimos que aplicamos el coseno, reemplazamos de una vez el ángulo que es 60. Entonces esa fuerza que está con un color llamativo fucsia, me parece, va a ser equivalente a tensión por coseno de 60, nada más. Y la tensión que está sobre el eje X va a ser igual a tensión por seno de 60. Esta que está acá arriba. Las tensiones que nos interesan son esas dos. En cuánto está influenciando si en el eje X y en el eje Y. Ya no esta tensión de acá. Ya no nos interesa. Ya está la descomposición en cuanto al movimiento. La única posibilidad que tiene el sistema, estos dos cuerpos de moverse, es hacia la derecha. Gracias a esta fuerza que estamos aplicando. No hay otra opción. No puede moverse hacia la izquierda. Tampoco puede estar estática porque no hay fricción. Además necesitamos un movimiento para que se mantenga este cuerpo en el aire con ese ángulo. Entonces la aceleración es hacia la derecha. Si hacemos un análisis netamente de aceleración, ahí tenemos que la aceleración va a estar sobre el eje X y se va a ver influenciada por esta fuerza y esta tensión de acá, nada más. No hay fricción y quizá no nos interese la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces pueda que nos interese o no nos interese, eso lo vamos a ver enseguida, quizá por la tensión nos llegue a interesar. Hacemos lo propio para el cuerpo B. Para el cuerpo B tenemos un peso, el peso de B, que se está aplicando obviamente y siempre lo va a hacer así hacia abajo. Hacia abajo entonces va a ser el peso de B. Ahí lo tenemos al peso de B. Y también tenemos la presencia de una tensión, nada más que eso. Pero la tensión no la podemos graficar así. Sobre el cuerpo la tensión está de esta manera. Ahí está la tensión que nuevamente la tenemos que descomponer. La descomponemos en el eje X y también la descomponemos en el eje Y. Vamos a ver si es de utilidad o no.
Ya va a estar listo y está descompuesto. El ángulo nos faltaría. ¿Dónde tendría que estar el ángulo? Dijimos que por ángulos opuestos, esos 60 grados se repiten respecto a la vertical nuevamente justo acá, por ángulos opuestos. Respecto a la vertical sería 60 aquí y 60 acá también. Entonces hacemos lo propio, vamos a sacar el equivalente, cuál es su grado de influencia en el eje X y en el eje Y. Entonces aquí tenemos adyacente, tensión por coseno de 60, perfecto. Aquí tenemos el opuesto, tensión por seno, por la función seno de 60. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Entonces lo que hace esta pequeña esfera B es moverse junto con la esfera A. Entonces se repite. La aceleración también va a ser hacia la derecha, como estamos mostrando acá. Entonces me conviene que hacia la derecha en mi plano cartesiano sea positivo, ¿verdad? Positivo, 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 positivo. En cuanto al análisis de aceleraciones, va a compartir o va a tener la misma aceleración que el cuerpo A, simplemente una aceleración A minúscula. Comparten la misma aceleración, se están moviendo juntos. Fuerza resultante sumatoria de fuerzas. Podemos enfocarnos en A y en B. Fíjense que está algo más complicado A. Entonces quizá podemos empezar con B y a ver qué es lo que podemos sacar. Por ejemplo, a ver, a simple vista, podemos enfocarnos en el eje Y porque tenemos la tensión y tenemos el peso. No hay movimiento. Podríamos igualar, ¿verdad? Entonces ya podemos sacar el valor de tensión, me parece. Entonces en B nos vamos a enfocar inicialmente y vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y fíjense que tenemos, sobre el eje Y tenemos la descomposición de la tensión, que sería T por coseno de 60 grados. Hacia arriba, generalmente se le pone positivo, no hay movimiento, depende de ustedes cómo lo quieran poner. Menos contra quién está, contra el peso. ¿El peso de quién? El peso obviamente del objeto B que estamos analizando. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no hay movimiento, no hay un desplazamiento por el eje Y. No hay un desplazamiento por el eje Y, entonces por eso es igual a 0. Bien. Como les decía, entonces va a ser lo más sencillo, porque ya de esta expresión, de esta sumatoria, vamos a poder encontrar, me parece, el valor de T. Fíjense que T es la incógnita, 60 es dato, y el peso de B lo podemos sacar. Tenemos la masa, la multiplicamos por la gravedad, y ya podemos obtener el primer resultado, que es la tensión. Entonces, vamos a colocar acá. Entonces, la tensión generada en esa cuerda, tensión T mayúscula, la vamos a sacar obviamente en Newton, ya que vamos a manejar solo sistema internacional. Entonces la tensión sería igual a peso entre coseno de 60, ¿verdad? Nos vamos a la calculadora y le colocamos peso. ¿Cuál es la masa del cuerpo B? Del cuerpo B, 2 kilogramos. Entonces le coloco 2 por 9.81 por la gravedad. Estoy sacando el peso y le voy a dividir el coseno de 60, que está multiplicando inicialmente acá, que va a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces tenemos los 39.24 newton. Como primer resultado ya nomás lo hemos podido sacar. Entonces traten de enfocarse en este tipo de ejercicios, en el más sencillo. Quizá puedan sacar algo del más sencillo, ¿verdad? Más que todo cuando tenemos cuerdas. Tenemos 1, entonces podemos hacer una sumatoria en el eje X también, a ver qué nos sale, vamos a ver. Ya que esto está más sencillo que el objeto A en los papeles, entonces quizá nos conviene, ¿verdad? Nos seguimos enfocando en el cuerpo B. Para B, entonces fíjense que tenemos la presencia de una sola fuerza sobre el eje X.
y esa es la causa para que se genere esta aceleración. Donde aplicamos la segunda ley, hay movimiento en el eje X, por eso hacemos esta gráfica de solo la aceleración. En el eje Y no hay aceleración. Entonces en el eje X vamos a tener la presencia de la tensión por seno de 60, nada más, nadie se lo pone, ¿verdad? Simplemente es la tensión por seno de 60, nada más. Fíjense que no tenemos nada sobre el eje X. Aquí va a ser igual a la masa. ¿La masa de quién? Tenemos que especificar. A la masa del cuerpo B. Ahí no sé qué estamos colocando. A la masa del cuerpo B por una aceleración única que van a compartir ambos, ¿verdad? Entonces acá esto va a ser dato, lo que vamos de hallar. La masa de B también es dato y ya podemos despejar lo que es la aceleración. Esta la estamos colocando con rojo. Entonces, la aceleración ya lo podemos despejar. Desigualdad, ¿verdad? Entonces le vamos a colocar que... a ver cómo podemos hacer, de una vez lo borraremos. Esa aceleración entonces va a ser igual a... Directamente hagamos el cálculo para no hacer un video tan largo. Entonces la tensión, el valor de la tensión que encontraron con todos sus decimales, siempre en lo posible es lo ideal. 39.24 nos salió, nada más que eso, entonces colocamos 39.24 por el seno de 60 dividido entre la masa de B. ¿Cuál es la masa de B? Buscamos 2. Segunda vez que lo busco, pero bueno. Ahí está, 16. 16,99. Y aquí hay un 14 y demás. Guardamos ese resultado en la memoria por si lo vamos a utilizar. ¿De qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar, por eso lo estoy guardando en la memoria, que es lo ideal. Coloquemos también las unidades por si acaso. Esto está en metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración ya la encontramos, entonces que van a compartir ambos, entonces nos va a servir para encontrar la fuerza requerida que se necesita aplicar en el eje o en el cuerpo A. Acá está. Entonces hacemos un análisis rapidísimo acá. La normal no nos interesa, ¿verdad? El peso podemos sacar la normal, tenemos la tensión, ok. En el eje X solo está una fuerza, la que queremos, la que nos falta, contra una descomposición de la tensión que ya la tenemos. Entonces simplemente nos interesaría hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. No sería necesario en el eje Y. Entonces para A, en el eje X, ¿qué tenemos en el eje X? La fuerza F mayúscula menos la tensión por el seno de 60. Entonces le colocamos menos la tensión por el seno de 60 grados. ¿A qué va a ser igual? Según la segunda ley, la fuerza neta va a ser igual a masa por aceleración. Pero fíjense que hemos hecho un análisis de aceleraciones. Hay aceleración en el eje X, no en el eje Y. No hay movimiento en el eje Y, ¿verdad? Solo en el eje X. Entonces va a ser igual a la masa del cuerpo que estamos analizando. El cuerpo A, lo vamos a checar un poco acá. Se chocaron las sumatorias. A la masa del cuerpo A por la aceleración. Repito, la aceleración es única, ya que ambos se están moviendo juntos. Entonces acá, aceleración es dato, masa es dato, la tensión la hemos sacado y tenemos una ecuación con una sola incógnita que le estamos pintando con rojo. Entonces acá, repito, para no hacerlo tan largo, simplemente hay que despejar lo que está sumando a restar, lo que está dividiendo a multiplicar, etc. Y hacemos el cálculo para expresar acá lo que es la fuerza requerida para que se cumpla la tensión y más que todo el ángulo y que la cuerda esté tensa también. Entonces, la fuerza que sería igual a la masa de A. La masa de A era 10, si no me equivoco, lo confirmamos, 10. Entonces 10 kilogramos, eso es importante todo en sistema internacional para que no haya problemas. Por los 16.99 tantos que hemos guardado en la memoria de la calculadora, dividido entre, no como dividido entre,
sumado a la multiplicación de la tensión, que es 39.24, por el seno de 60. Nada más. Entonces el resultado final es 203 aquí sería redondeando 90. 203.90 newton. Entonces, de esa manera tienen que analizar, saquenle provecho al cuerpo más sencillo primero. Les aconsejo cuando tengan tensiones y luego al cuerpo complicado, por así decirlo, ¿verdad? Algo más complicado. Hagan un análisis previo antes de hacer una sumatoria a todo lado como robots. Entonces digan a ver qué puedo sacar de acá, qué puedo hacer de acá, me conviene esto, entonces para ganar tiempo, ¿verdad? También pueden ver esta misma resolución de este ejercicio en otro video donde se va a adjuntar el enlace en la descripción del video y ahí van a poder ver la resolución nuevamente en hoja de papel ahí con bolígrafo, una regla rota y demás. Que eso sería todo.